Hola, mi nombre es María Silvia Lacio y soy la profesora a cargo de este taller optativo del área de lingüística y comunicación que se va a dictar por primera vez este año dentro del plan del profesorado en lengua y comunicación oral y escrita. Quería contarles que este taller en realidad forma parte o se desprende de las investigaciones que llevamos a cabo dentro de un proyecto junto con las profesoras Paola Galvarini y Gabriela Comesaña. Fue dictada una versión de este taller, fue dictada el año pasado como capacitación para los docentes de la comarca Viedma Carmen de Patagones. Dada la gran repercusión que tuvo en ese momento, decidimos que era interesante proponerlo dentro de la formación de grado, la formación curricular de los alumnos del profesorado. Por eso es que hoy aquí estoy, un poco en representación de mis colegas, llevando adelante esta propuesta. Bueno, vamos a comenzar con la primera clase. En esta primera clase, primero quería comentarles cuáles son los fundamentos del dictado de este taller y conversar un poquitito acerca de los objetivos. Una primera razón por la que decidimos hacerlo fue porque nos parece evidente, es decir, la palabra evidencia en el primer ítem no está puesta allí al azar. Nos parece que es evidente que nuestros alumnos de la escuela media y nuestros ingresantes en la universidad tienen enormes dificultades en comprensión y producción de textos. Por otro lado, hemos constatado la ausencia de contenidos gramaticales dentro de las clases de lengua o de lengua y literatura en el nivel medio. Sumado a esto, habría que decir más bien que esto da cuenta de la insuficiencia del llamado enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua para solucionar los problemas que planteamos. Hace años, ya muchos, que este enfoque es el único dentro de los contenidos de lengua en la escuela media, y consideramos que ha demostrado no ser suficiente para solucionar los inconvenientes de comprensión y producción de los egresados de ese nivel. También hemos comprobado que los contenidos gramaticales que antes se daban han sido reemplazados, es decir, los contenidos de gramática oracional han sido reemplazados por lo que se llama gramática textual. También nos parece inadecuado este reemplazo, nos parece inadecuado porque las categorías que utiliza la gramática textual para la unidad texto resultan inadecuadas para solucionar problemas de comprensión que creemos están en estructuras mucho más pequeñas. Es decir, si enfocamos la macroestructura textual y olvidamos la microestructura oracional, vamos a ver que allí hay un gran vacío, un gran hueco que la gramática textual no puede rellenar. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos la necesidad de sumar los contenidos gramaticales, sumar la perspectiva gramatical a la perspectiva comunicativa. Entendemos que estas dos perspectivas, e incluso también la gramática textual, no pueden estar enfrentadas y no puede plantearse la enseñanza de la lengua como desde un enfoque o desde otro enfoque, sino que hay que unir los dos. Y en este punto nos parece muy interesante la experiencia de la enseñanza de español como lengua extranjera, o quizás de cualquier lengua. Cuando nuestros mismos alumnos aprenden inglés, van a ver contenidos gramaticales, aunque por supuesto nadie pone en duda que el objetivo de la formación en lengua extranjera es comunicarse en esa lengua. Por lo tanto, el enfoque comunicativo, por ejemplo, en la enseñanza de inglés como lengua extranjera, no deja de lado los contenidos gramaticales. Entendemos que lo mismo debe suceder en la enseñanza de lengua materna. Nuestros objetivos en el taller: revisar contenidos gramaticales básicos
desde una perspectiva razonada. Quiere decir esto que nosotros no nos estamos planteando como otra cátedra de gramática, sino que vamos a revisar contenidos gramaticales desde otra perspectiva. Estos contenidos gramaticales, puesto que el taller no tiene entre sus correlativas ni a gramática 1 ni a gramática 2, estos contenidos gramaticales son los que forman parte de la formación general de cualquiera de nuestros alumnos. A veces están bastante lejos en el tiempo porque fueron aprendidos en la escuela primaria, donde a veces se continúa dictando gramática, pero de todas maneras creemos que más allá de dónde fueron adquiridos esos contenidos gramaticales, el propósito del taller de revisión de contenidos gramaticales se puede cumplir igualmente. Otro de los objetivos es rescatar la importancia de la reflexión metalingüística dentro de la enseñanza de la lengua. Es decir, que nos vamos a poner en el lugar de de desaprender o situarnos en un lugar de extrañamiento con respecto a los propios saberes, para de esa manera poder reflexionar acerca de cómo es que hacemos esto que tan automáticamente hacemos, que es efectivamente hablar en español y construir oraciones en español, y darnos cuenta todo el tiempo de qué cosas, qué unidades son oraciones del español y cuáles no. También creemos que desde esta perspectiva de la gramática razonada, estos contenidos gramaticales pasan a tener sentido tanto en la comprensión como en la producción de textos. Es decir, cuando nos salimos de una gramática mecanicista, de una gramática que solamente intenta poner etiquetas, dividir de algún modo los constituyentes de una oración, y nos ponemos a pensar un poco, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué manera está operando nuestra cognición, nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder darle una interpretación a una oración? Estamos justamente ayudando en el camino de la comprensión de textos y, por supuesto, en la otra cara de la moneda, que es producir textos. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Básicamente las clases de palabras, las clases de sintagmas, la estructura de la oración simple y una clasificación posible de verbos. Vamos a llegar hasta ahí. Ese es nuestro propósito en este taller. Y además vamos a tender a que los alumnos de este taller puedan realizar al finalizar el mismo propuestas didácticas de lengua en las que incluyan contenidos gramaticales. Nos pareció muy interesante esta frase, porque esta frase de Steven Pinker en El instinto del lenguaje, porque de alguna manera refleja no solamente nuestra perspectiva teórica que está aquí, de algún modo, sino que además lo hace de una manera casi poética. Las voy a leer. Dice: mientras usted lee estas palabras, está tomando parte de una de las maravillas del mundo natural. Usted y yo pertenecemos a una especie dotada de una admirable capacidad, la de formar ideas en el cerebro de los demás con exquisita precisión. Y no me refiero con ello a la telepatía, el control mental o las demás obsesiones de las ciencias ocultas. Incluso para los creyentes más convencidos, estos instrumentos de comunicación son burdos en comparación con una capacidad que todos poseemos. Esa capacidad es el lenguaje. Con solo hacer unos ruiditos con la boca, conseguimos que en la mente de otra persona surjan nuevas combinaciones de ideas. Esta capacidad nos resulta tan natural que tendemos a pasar por alto lo asombrosa que es. Bueno, aquí no me voy a detener grandemente porque van a leerlo en la bibliografía, pero en algunas de las palabras de este texto está expresada nuestra posición teórica. Partimos de concebir al lenguaje como una capacidad de la que está dotada nuestra especie,
que les viene dada de algún modo, con mayor o menor especificaciones, y si nos plantamos en una postura más fuerte del innatismo o en una postura más general que hace referencia a nuestra cognición en general, pero de todas maneras es una capacidad de la que está dotada la especie a la que pertenecemos y por lo tanto es algo que todos compartimos. No hay nada más democrático que el lenguaje, todos lo tenemos y todos lo desarrollamos por igual, con igual complejidad. Y además, también este párrafo nos plantea algo que ya dije, esta necesidad de extrañarnos frente a lo obvio. Es esto de reflexionar acerca de lo asombroso que es algo que hacemos todos los días. Es como cuando nos ponemos a estudiar, biología o el aparato respiratorio y vemos la cantidad de músculos y la cantidad de impulsos nerviosos y la cantidad también quizás de enzimas y de reacciones químicas que están implicadas en algo que hacemos tan naturalmente, y ahí nos damos cuenta de lo maravilloso que es el simple acto de respirar. Bueno, lo mismo queremos plantear con respecto al lenguaje humano. Aquí, bueno, esta diapositiva es un poco una excusa para poner una imagen de Noam Chomsky, que es el lingüista al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de nuestro marco teórico. Y bueno, allí una de las preguntas fundamentales del programa chomskiano, que dice qué conocimiento de su lengua tiene el hablante que le permite construir y entender oraciones que nunca ha oído. Un poquito de eso es lo que vamos a trabajar ahora y voy a tratar de no resolver todas las cuestiones, sino dejar algo para que ustedes vayan planteando sus propias resoluciones, sus propios pensamientos, sus propias intuiciones en el foro de esta unidad. Bueno, ¿qué conocimientos tenemos de nuestra lengua los hablantes que hace posible que nos demos cuenta de qué oraciones están bien construidas y cuáles mal construidas en nuestra lengua? Esto también se aplica a las palabras, por eso empezamos por las palabras, que son las unidades mínimas. Bueno, hay algo un poquito menos que la palabra, pero para este punto, para esta reflexión, basta con considerar a la palabra como la unidad mínima de la oración. Si vemos estos dos conjuntos de palabras, cualquiera de ustedes que lo lea va a reconocer cuáles son palabras del español y cuáles no. En el primer conjunto tenemos casa azul, casas azules y casaes azules. Yo les voy a pedir que ustedes piensen por qué las palabras de la tercera línea, como es obvio, las reconocemos como palabras que no pertenecen al español. Es decir, que traten de pensar si aquí, en este pequeño conjunto de datos, se manifiesta una regla, cuál es esa regla, y en todo caso, de qué manera las palabras de la última línea están no cumpliendo con esa regla o violando esa regla y por lo tanto decimos que no son palabras posibles en español. En el segundo conjunto de palabras tenemos formas verbales y allí también ustedes van a ver que en la tercera línea las palabras no son formas verbales posibles del español. Les pido que también lo piensen y pongan en el foro por qué esas palabras de la tercera línea no son formas verbales posibles del español. Del mismo modo que en el primer grupo seguramente van a encontrar que hay alguna regularidad que no se está cumpliendo en el último caso. Más allá de esto que acabamos de decir acerca de que hay regularidades y que hay palabras